El invierno azotaba la ciudad de Puente Gris con una furia implacable. Las calles, sumergidas en una penumbra perpetua, se veían azotadas por una lluvia inclemente que caía sin cesar. Los edificios grises se alzaban como centinelas silenciosos, testigos mudos de los secretos que se escondían tras sus ventanas empañadas. En una casa suburbana aparentemente ordinaria, vivía Emma Vega, una mujer de 48 años que, a primera vista, encarnaba la imagen de la perfecta ama de casa. Su cabello castaño, siempre impecablemente peinado, enmarcaba un rostro de facciones suaves que solía adornar con una sonrisa cálida. Emma era conocida en el vecindario por su amabilidad y su dedicación a su familia. Su esposo Carlos, un contador de 50 años que trabajaba largas horas en una firma del centro. Su hija Lucía, de 22 años, estudiante de medicina. Y su hijo mayor, Marcos, de 26, un joven empresario en ascenso. Pero detrás de esa fachada de normalidad, Emma ocultaba un secreto oscuro y terrible. Cuando la noche caía sobre Puente Gris y las sombras se alargaban, emergía su otra personalidad, la de una asesina en serie despiadada y meticulosa. Su motivación, retorcida pero poderosa, era proteger a su familia de cualquier amenaza, real o percibida. Cada persona que osara herir, lastimar o siquiera molestar a alguno de los suyos, se convertía en un objetivo para Emma. El detective Javier Soto, un hombre de 40 años con ojos cansados y una perpetua expresión de desconfianza, había estado siguiendo una serie de asesinatos aparentemente inconexos durante meses. Soto, conocido por su tenacidad y su intuición aguda, sentía que había algo que conectaba estos crímenes, pero las piezas del rompecabezas se le escapaban entre los dedos, como el agua de lluvia que golpeaba incesantemente las ventanas de la comisaría. La noche en que nuestra historia comienza, el silencio de Puente Gris fue roto por el sonido estridente de las sirenas de policía. En un callejón oscuro, no lejos de la casa de los Vega, se había descubierto el cuerpo de un hombre. La escena del crimen era particularmente perturbadora. El cadáver estaba dispuesto con un cuidado casi artístico, rodeado de fotografías familiares manchadas de sangre. Mientras el detective Soto se agachaba para examinar el cuerpo, una sensación de inquietud se apoderó de él. Este no era un crimen común, y algo en la disposición meticulosa de la escena le decía que estaba Tom Jay a punto de sumergirse en el caso más oscuro de su carrera. Lo que Soto no podía saber en ese momento era que este asesinato sería el primero de una serie de eventos que desentrañarían la verdad detrás de la fachada perfecta de Emma Vega, llevando a todos los involucrados a un abismo de secretos y mentiras del que no habría retorno. El detective Soto se incorporó lentamente, su mirada fija en las fotografías ensangrentadas, esparcidas alrededor del cuerpo. Cada imagen mostraba a una familia sonriente, padre, madre, 2 hijos. Una familia perfecta, demasiado perfecta. ¿Qué tenemos aquí, Soto? La voz ronca de su compañera, la inspectora Elena Rivas, lo sacó de sus pensamientos. Algo que no cuadra, Elena, respondió Soto, pasándose una mano por el cabello empapado. La víctima es Diego Morales, 35 años, profesor de secundaria, pero estas fotos no son suyas. Elena se agachó para examinar las imágenes más de cerca. Espera un momento, conozco a esta familia, son los Vega, viven a unas cuadras de aquí. El ceño de Soto se frunció aún más. ¿Los Vega? ¿Qué relación podrían tener con nuestra víctima? Mientras los detectives continuaban su investigación en la escena del crimen, Emma Vega se encontraba en su cocina, preparando la cena para su familia con movimientos precisos y controlados. El sonido de las sirenas en la distancia no parecía perturbarla, pero un observador atento habría notado un ligero temblor en sus manos mientras cortaba las verduras. «Mamá, ¿has visto mi libro de anatomía?» Lucía entró en la cocina, su rostro mostrando signos de preocupación. Emma se giró hacia su hija,
una sonrisa cálida iluminando instantáneamente su rostro. «Creo que lo dejaste en el estudio, cariño. ¿Por qué no vas a buscarlo mientras termino la cena?» Lucía asintió y salió de la cocina. Emma la siguió con la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de amor y algo más, algo oscuro y peligroso. Flashback. 3 días antes. Emma caminaba por los pasillos de la escuela secundaria local, su paso decidido y su expresión amable, ocultando el tumulto interior que la consumía. Se detuvo frente a una puerta con el nombre Profesor Diego Morales grabado en una placa de metal. Tocó suavemente y entró cuando una voz masculina la invitó a pasar. Diego Morales, un hombre de aspecto afable, la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Vega, ¿qué puedo hacer por usted?» Emma cerró la puerta detrás de ella, su voz suave pero con un filo oculto. «Estoy aquí para hablar sobre mi hija Lucía. Entiendo que usted la ha estado acosando». Diego palideció visiblemente. «No sé de qué está hablando. Yo nunca...» «Por favor, no insulte mi inteligencia, profesor Morales», interrumpió Emma, su tono ahora frío como el acero. «He visto los mensajes, las miradas. Mi hija puede ser joven e ingenua, pero yo no lo soy». Lo que sucedió después en esa oficina quedaría grabado en la memoria de Emma como un recuerdo borroso de furia y determinación. Cuando salió, sus manos estaban limpias, pero su alma cargaba un nuevo peso. De vuelta al presente, Emma terminó de preparar la cena, cada movimiento una obra maestra de normalidad. El sonido de la puerta principal abriéndose anunció la llegada de Carlos y Marcos. «Estamos en casa». La voz de Carlos resonó en el vestíbulo. Emma se quitó el delantal y se dirigió a recibir a su familia, la máscara de la perfecta esposa y madre firmemente en su lugar. Pero detrás de sus ojos, un plan ya se estaba formando, porque Emma sabía que este asesinato era solo el comienzo. Haría cualquier cosa para proteger a su familia, sin importar el costo. Mientras tanto, en la escena del crimen, el detective Soto encontró algo que hizo que su sangre se helara. Un largo cabello castaño, casi invisible entre los pliegues de la ropa de la víctima. Un cabello que, estaba seguro, no pertenecía a Diego Morales. Los días siguientes al descubrimiento del cuerpo de Diego Morales fueron un torbellino de actividad para el detective Soto. El cabello encontrado en la escena del crimen se convirtió en su obsesión. Largas horas en el laboratorio forense confirmaron sus sospechas. Pertenecía a una mujer. «Tenemos que ampliar nuestra búsqueda», le dijo a Elena mientras revisaban los informes. «Esto no fue un crimen pasional o un robo que salió mal. Hay algo más aquí». Elena asintió, su mirada fija en las fotografías de la familia Vega encontradas en la escena. «¿Qué hay de esta familia? ¿Has logrado contactarlos?» Soto negó con la cabeza. «Aún no, pero es nuestra próxima parada». Mientras tanto, en la casa de los Vega, la tensión era palpable, aunque invisible para ojos externos. Emma mantenía su rutina con precisión militar, pero sus noches estaban plagadas de pesadillas. En una de ellas, se vio a sí misma de pie en un campo de flores rojas, cada pétalo manchado con la sangre de sus víctimas. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Marcos entró en la cocina con una expresión preocupada. «Mamá, ¿has oído lo del profesor Morales?» Emma se congeló por un instante, pero su voz sonó perfectamente normal cuando respondió. «¿El profesor de Lucía? No, ¿qué ha pasado?» «Lo encontraron muerto hace unos días. Está en todas las noticias». Emma se giró, su rostro una máscara de shock y preocupación. «Dios mío, qué terrible. Pobre hombre. ¿Saben qué pasó?» Marcos negó con la cabeza. «La policía no ha dicho mucho, pero hay rumores». En ese momento, el timbre de la puerta interrumpió la conversación. Emma sintió que su corazón se detenía cuando vio a través de la mirilla a 2 detectives de pie en su porche. «Buenos días, señora Vega»,
dijo Soto cuando Emma abrió la puerta. «Soy el detective Javier Soto, y esta es mi compañera, la inspectora Elena Rivas. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el profesor Diego Morales». Emma los invitó a pasar con una calma que no sentía. Mientras los conducía a la sala de estar, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué sabían? ¿Qué habían descubierto? La entrevista comenzó de manera rutinaria, pero Emma podía sentir la aguda mirada de Soto, estudiando cada uno de sus movimientos. Respondió a sus preguntas con una mezcla perfecta de pesar y confusión, interpretando el papel de una madre preocupada a la perfección. «¿Cuándo fue la última vez que vio al profesor Morales?», preguntó Elena. «Hace unas semanas en la reunión de padres y maestros», respondió Emma sin vacilar. «Parecía estar bien. Es difícil creer que ya no está con nosotros». Soto asintió lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Emma. «Señora Vega, ¿alguna vez notó algo inusual en la relación entre el profesor Morales y su hija Lucía?». La pregunta cayó como una bomba en la sala. Por un instante, un destello de algo oscuro cruzó los ojos de Emma, tan rápido que Soto casi creyó haberlo imaginado. «No entiendo», dijo Emma, su voz temblando ligeramente. «¿Qué está insinuando, detective?». Antes de que Soto pudiera responder, la puerta de entrada se abrió y Carlos, el esposo de Emma, entró en la casa. Su llegada inesperada rompió la tensión del momento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carlos, mirando confundido a los detectives y a su esposa. Soto se puso de pie. «Señor Vega, estamos investigando la muerte del profesor Diego Morales. Solo teníamos algunas preguntas para su esposa». Carlos frunció el ceño. «¿Y por qué están interrogando a mi esposa? Emma no tiene nada que ver con eso». La atmósfera en la sala cambió drásticamente. Emma observó a su marido con una mezcla de gratitud y algo más. ¿Preocupación? ¿Culpa? Mientras los detectives se preparaban para irse, Soto notó algo en una mesa cercana. Una fotografía familiar idéntica a las encontradas en la escena del crimen, pero esta estaba intacta, sin manchas de sangre. Al salir de la casa de los Vega, Soto y Elena intercambiaron miradas significativas. Ambos sabían que acababan de tropezar con algo grande, pero ninguno podía imaginar la magnitud de los secretos que estaban a punto de descubrir. La noche después de la visita de los detectives, la casa de los Vega se sumió en un silencio tenso. Emma se encontraba en la cocina, lavando los platos con movimientos mecánicos, su mente perdida en un torbellino de pensamientos. Carlos entró, cerrando la puerta tras de sí. «Emma, tenemos que hablar», dijo en voz baja. Ella se giró lentamente, secándose las manos. «¿Sobre qué, cariño?». Carlos la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Sobre lo que realmente pasó con Diego Morales». El mundo de Emma se detuvo por un instante. «No sé de qué estás hablando», respondió, su voz apenas un susurro. «Lo sé todo, Emma», dijo Carlos acercándose a ella. «Sé lo que hiciste, y sé por qué lo hiciste». Emma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Había sido tan cuidadosa, tan meticulosa. «Carlos, yo...». «No», la interrumpió él, levantando una mano. «No digas nada, solo escucha. He estado encubriéndote durante años, Emma. Cada vez que protegías a nuestra familia, yo estaba ahí, borrando tus huellas, asegurándome de que nadie sospechara». La revelación golpeó a Emma como un puñetazo en el estómago. Todo este tiempo, había creído que actuaba sola, que su secreto estaba a salvo. Pero Carlos lo sabía. Carlos la había estado protegiendo. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. Carlos sonrió tristemente. «Porque te amo, Emma, y porque entiendo. Yo también haría cualquier cosa por proteger a nuestra familia». Mientras tanto, en la comisaría, el detective Soto se encontraba frente a un muro lleno de fotografías y notas, tratando de conectar los puntos. La foto de la familia Vega ocupaba un lugar central. «Hay algo que no cuadra»,
murmuró para sí mismo. Elena entró apresuradamente en la oficina. «Soto, tienes que ver esto», dijo, entregándole una carpeta. «Hemos estado investigando el pasado de Emma Vega y encontramos algo interesante». Soto abrió la carpeta y sus ojos se abrieron de par en par. Esto no puede ser. El informe revelaba que Emma había crecido en un hogar abusivo, con un padre alcohólico que maltrataba a su madre y a ella. A los 16 años, Emma había sido hospitalizada después de un accidente doméstico. 3 días después, su padre había muerto en un incendio accidental en su casa. «Esto cambia todo», dijo Soto, su mente trabajando a toda velocidad. «Emma no es solo una asesina en serie, es una vengadora». De vuelta en la casa de los Vega, Emma y Carlos se enfrentaban a la verdad de su situación. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Emma, su voz temblorosa. Carlos la tomó de las manos. «Lo que sea necesario para proteger a nuestra familia, juntos». En ese momento, el teléfono de Emma sonó. Era un mensaje de Lucía. «Mamá, necesito tu ayuda. Estoy en problemas». Emma y Carlos intercambiaron una mirada. Sin decir una palabra, ambos sabían lo que tenían que hacer. Mientras tanto, en un callejón oscuro al otro lado de la ciudad, Lucía Vega se encontraba acorralada por 3 figuras amenazantes. Su corazón latía con fuerza mientras marcaba frenéticamente el número de su madre. «Por favor, mamá», susurró, «te necesito ahora más que nunca». Lo que Lucía no sabía era que estaba a punto de descubrir un secreto familiar que cambiaría su vida para siempre. Y lo que Emma no sabía era que esta noche, su doble vida finalmente colisionaría de una manera que nunca podría haber anticipado. El detective Soto, por su parte, estaba a punto de hacer una conexión que pondría en marcha una cadena de eventos que llevaría a todos los involucrados al borde del abismo. La verdadera naturaleza de la familia Vega estaba a punto de ser revelada, y nadie estaba preparado para las consecuencias. La noche se cernía sobre Puente Gris como un manto de oscuridad, la lluvia cayendo implacablemente. En un callejón sombrío, Lucía Vega se enfrentaba a sus agresores, el miedo paralizando cada fibra de su ser. De repente, un coche apareció en la entrada del callejón, sus faros iluminando la escena como un faro en la tormenta. Emma y Carlos Vega salieron del vehículo, sus rostros una máscara de determinación. Lo que sucedió a continuación ocurrió en un borrón de movimiento y sonido. Emma se movió con una precisión letal, sus años de experiencia oculta manifestándose en cada golpe y esquiva. Carlos, por su parte, se ocupó de proteger a Lucía, su instinto paternal en plena exhibición. En cuestión de minutos, los agresores yacían inconscientes en el suelo. Lucía miraba a sus padres con una mezcla de shock y admiración. «Mamá, papá, ¿qué acaba de pasar?», preguntó, su voz temblorosa. Emma y Carlos intercambiaron una mirada. Era el momento de la verdad. «Cariño», comenzó Emma, «hay algo que necesitas saber sobre nuestra familia». Mientras tanto, el detective Soto y la inspectora Rivas se dirigían a toda velocidad hacia la ubicación de los Vega, que habían logrado rastrear gracias a una llamada de emergencia. «Esto termina esta noche», murmuró Soto, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. De vuelta en el callejón, Emma revelaba a Lucía la verdad sobre su pasado, sus acciones y las motivaciones detrás de ellas. La joven escuchaba con una mezcla de horror y comprensión, las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía, encajando finalmente en su lugar. «¿Pero por qué?», preguntó Lucía, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por amor», respondió Carlos tomando la mano de su hija. «Todo lo que hemos hecho lo hicimos para protegerte a ti y a tu hermano». En ese momento, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. Los Vega se giraron para ver al detective Soto y a la inspectora Rivas acercándose, armas en mano. «¡Emma Vega!», gritó Soto. «Estás bajo arresto por el asesinato de Diego Morales y otros crímenes».
Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los presentes. Lucía dio un paso adelante, colocándose entre sus padres y los detectives. «Deténganse», dijo con una voz que no admitía réplica. «Hay algo que necesitan saber». Lucía procedió a revelar que Diego Morales no había sido la víctima inocente que todos creían. Había estado acosando y abusando de estudiantes durante años, incluyéndola a ella. Emma había actuado para protegerla, como lo había hecho innumerables veces antes. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Soto y Rivas bajaron sus armas, la confusión evidente en sus rostros. «Esto cambia todo», murmuró Rivas. Soto miró a Emma, viendo por primera vez no a un monstruo, sino a una madre desesperada por proteger a sus hijos. «Señora Vega», dijo finalmente, «creo que todos necesitamos tener una larga conversación». Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones, investigaciones y revelaciones. La verdad sobre Diego Morales y otros criminales que Emma había eliminado salió a la luz. La comunidad de Puente Gris se dividió entre aquellos que veían a Emma como una vigilante justiciera y aquellos que la consideraban una criminal. Finalmente, llegó el día del juicio. El tribunal estaba lleno, la tensión palpable en el aire. Cuando el juez pronunció su veredicto, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. «Emma Vega», dijo el juez, «este tribunal la encuentra culpable de múltiples cargos de homicidio. Sin embargo, dadas las circunstancias extraordinarias de este caso, se le sentencia a arresto domiciliario y tratamiento psicológico obligatorio». El alivio en los rostros de la familia Vega era evidente. Podrían permanecer juntos, enfrentando las consecuencias de sus acciones como una unidad. Mientras salían del tribunal, Emma se detuvo un momento para hablar con el detective Soto. «Gracias», dijo simplemente. Soto asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. «Cuide de su familia, señora Vega, y por favor, no más vigilantismo». Emma sonrió por primera vez en semanas. «Lo prometo». Mientras los Vega se alejaban, Soto los observó, reflexionando sobre los eventos de las últimas semanas. La línea entre el bien y el mal, se dio cuenta, era mucho más delgada de lo que jamás había imaginado. En su casa, esa noche, la familia Vega se sentó junta en el sofá, el peso de sus secretos finalmente levantado de sus hombros. Tenían un largo camino por delante, pero lo recorrerían juntos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marcos, rompiendo el silencio. Emma miró a su familia, su corazón lleno de un amor feroz y protector. «Ahora», dijo, «aprendemos a vivir sin secretos y a protegernos unos a otros de la manera correcta». Mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la casa Vega, una nueva era comenzaba para la familia. Una era de honestidad, de curación y, sobre todo, de amor incondicional.